Ambas cosas, ambas cosas son parte de ser miembro. Y que de hecho, tanto podría ser invitado o invitada a enseñar los niños, que es una cosa muy vital, enseñarle la palabra de Dios a los niños en la escuela dominical o en un grupo de casa, como que puede ser invitado a venir a poner, como Juan Darío, a poner una estructura física, allá una sala muy bonita que se está haciendo ahí en la parte posterior, o a participar en un comité que administra las finanzas de la congregación. Ambas cosas son espirituales. Y ambas cosas constituyen una iglesia sana. Tal vez la división entre esas dos cosas es una de las razones por las que muchos grupos cristianos o religiosos no son sanos, porque esas dos cosas no se presentan igualmente como importantes para la gloria de Dios y que deben ser hechos con todo el respeto y con toda la claridad, ¿verdad? Carolina tiene una pregunta. Excelente ilustración. Sí, que ser solo la organización es como estar en un inquilinato o en un edificio donde uno solo paga su renta y a veces ni saluda a los vecinos, ni le preocupa si ellos están tristes o contentos. Uno pagó su renta, uno tiene sus servicios allí, la luz, la electricidad y demás, y entonces se pierde la vitalidad de la iglesia. Si es solo organismo, pueden estar pasando muchas cosas que van terminando con destruir la misma congregación, porque ni nos estamos dando cuenta cómo es que se está manejando la plata o la administración. La iglesia está en deuda y a veces pasan iglesias en deuda por meses y los congregados ni siquiera saben eso. Ah, porque es que eso no es espiritual. No, eso es tan espiritual como todo lo demás. Entonces estamos viendo que se integra lo orgánico y lo organizacional en el ser miembros de la iglesia. Y que esos dos elementos constituyen mucho de la vitalidad y lo que estamos llamando aquí una iglesia sana. Si miran en nuestro siguiente punto, notarán estas características de una iglesia sana que se ven en el libro de los Hechos. Quisiera hacer notar eso, en el libro de los Hechos, claro, al principio Pentecostés y era el testimonio del Señor, el que transformaba las vidas, se veían milagros preciosos. Pero ya usted llega al capítulo 6 y tuvieron que organizar un comedor, los mismos apóstoles, hacer almuerzos para las señoras viudas que no tenían, y ellos tenían que pensar también en comida y en mesas. Y entonces descuidaron algo muy importante que era la enseñanza bíblica. Y entonces ahí fue donde dijeron, no, tenemos que nombrar líderes que se encarguen de esto también. Y miren los líderes que nombraron. Una persona como Esteban o como Felipe, que empezaron sirviendo en las mesas, pero llegaron a ser grandes predicadores del evangelio. Y miren que ambas cosas eran igualmente importantes, igualmente santas y consagradas para la obra del Señor. Cuando hablamos de una iglesia sana, hablamos de la intención que el Señor tuvo de tener un pueblo para Él. Quisiera que notemos eso en el libro de Tito, capítulo 2, verso 14. Tito, capítulo 2, verso 14. Que la intención de Dios al salvarnos no era solo salvarnos individualmente, sino que Él buscaba un pueblo para Él. Y Él estaba queriendo tener una familia y una nación, y no era solo lo individual de que el individuo como persona resolviera su problema de pecado y de enemistad con Dios y repercutiera en su familia y en su sociedad, sino que Dios estaba también deseando tener un pueblo. Este texto es precioso, Tito capítulo 2 verso 14. Él, se refiere al Señor Jesucristo enviado por el Padre, se entregó por nosotros
para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Note eso, rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido. Es decir, Dios en su obra de salvación no estaba pensando solo en ti como individuo, estaba pensando en pueblo de Dios. Y eso nos pone a pensar en que la doctrina de la iglesia es fundamental. Cuando hablamos de una iglesia sana, no estamos partiendo de comparar la iglesia con las sectas, que hay tantas por ahí y que lamentablemente algunas han sido el producto de iglesias que en un tiempo empezaron bien y se desviaron de la palabra de Dios. Quizás incurrieron en alguno de estos descuidos, no tenían ese balance y se fueron por lados doctrinales o administrativos o prácticas no sanas y terminaron siendo grupos sectarios que maltratan a la gente y que usan el nombre de Dios y la Biblia, pero terminan siendo totalmente contrarios al Evangelio. No, cuando hablamos de una iglesia sana no es que comparamos la iglesia con esos grupos, sino que comparamos la iglesia con la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice sobre la iglesia, y en particular nos interesa mucho ver cómo fue que Dios estableció la iglesia en el libro de Hechos y cómo ella se desarrolló y visto en las páginas del Nuevo Testamento. Un autor inglés resume los 4 carriles de una avenida llamada Iglesia Sana. Ustedes lo tienen en sus notas. El primer carril es la enseñanza apostólica. Miren la frase de John Stott. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo abrió una escuela para la iglesia, donde los maestros eran los apóstoles, quienes tenían más de 3,000 estudiantes. Bonito eso, ¿no? Porque cuando decimos que una característica de una iglesia sana es la enseñanza bíblica, estamos diciendo que la iglesia es como una escuela. Ahora, ninguna metáfora alcanza todo lo que Dios quiere para la iglesia, porque no es pues que si pensamos en la iglesia es una escuela, ya pensamos en que hay que usar uniformes y hacer matrículas, y ya los pastores ponen examen. Imagínense usted llegando el domingo a que le hagan un examen, pues sería interesante, pero la metáfora de la escuela de todas formas nos ayuda muchísimo a ver este primer elemento de una iglesia sana. Está la enseñanza apostólica. Ahora, debemos hacer claridad de que cuando hablamos aquí de apostólica, no se refiere a eso que anda por ahí que se llama el movimiento apostólico y profético. No estamos hablando de eso. Ese es un entendimiento que tienen algunas personas sobre el liderazgo del Nuevo Testamento. Nosotros no lo compartimos particularmente porque se trata de poner como una especie de pirámide de liderazgo que no existe en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento eran tan apóstoles todos los que eran enviados, que eso es lo que quiere decir la palabra apóstol, enviado. Entonces todos los que eran enviados como misioneros eran apóstoles. Pero mucho de lo que uno ve hoy en día es que quieren usar ese título como para elevarse por encima. Entonces no son simples pastores, no son simples evangelistas, no son simples profetas, ellos son apóstoles y quieren tener bajo su cobertura una cantidad de personas. Esa forma de entender el liderazgo como si fuera una pirámide no está en el Nuevo Testamento y por eso nosotros no la compartimos. La respetamos porque creemos en el principio de la libertad religiosa, pero no compartimos eso. Así que cuando decimos aquí enseñanza apostólica, no nos referimos a las redes de apóstoles y profetas de hoy en día, sino la enseñanza que los apóstoles, por comisión del Señor en el libro de Juan, dejaron consignada en el Nuevo Testamento. A esa instrucción apostólica nos referimos, a las enseñanzas del Nuevo Testamento. Entonces, una primera característica de la iglesia es que es una iglesia basada en la enseñanza apostólica. A lo largo de la historia, la iglesia cristiana ha escrito confesiones, así se llaman en la historia: la confesión de Westminster, la confesión helvética, la confesión de fe de Heidelberg, por ejemplo, que son confesiones que cristianos en diferentes partes del mundo se reunieron para tratar de definir muy bien su fe. No reemplaza la Biblia, solo explica la Biblia. De manera alguna queremos decir que esas confesiones son la Biblia, para nada.
son sencillamente documentos que ayudan a entender la Biblia. Y la Confesión Bélgica estableció esto. Se los voy a leer. Creemos que esta Santa Escritura contiene de un modo completo la voluntad de Dios y que todo lo que el hombre está obligado a creer para ser salvo se enseña suficientemente en ella. Nosotros creemos que la base de la iglesia es la palabra de Dios. Hoy en día muchas iglesias se fundamentan en la experiencia. Eso es algo que de pronto en otra ocasión puedo explicar con mayor detalle. Para muchas iglesias lo que buscan los congregados es una experiencia, un asunto de orden emocional, vivencial, que no necesariamente es malo, pero es cambiante y está más basado en las necesidades y las situaciones de la persona. Nosotros creemos que la iglesia debe fundamentarse en la palabra de Dios. Por supuesto, cuando creemos y predicamos la palabra de Dios, hay experiencias en nuestra vida, de arrepentimiento, de consolación, de milagro, de gran testimonio, de poderosa presencia del Señor trayendo convicción a los corazones. Pero creemos que la base de una iglesia sana es la enseñanza bíblica, la enseñanza apostólica, como está consignada en el Nuevo Testamento. Ahora hemos dicho que la iglesia es un órgano o un organismo y también una organización. Entonces vamos a hacer la primera pregunta. ¿Cómo se manifiesta la enseñanza apostólica del Nuevo Testamento en la iglesia como un organismo? ¿Ustedes qué dirían? ¿Cómo se ve la enseñanza apostólica en la iglesia como un organismo? Ok, y entonces en la primera parte vemos, por ejemplo, en Pentecostés, toda la experiencia de Pentecostés surgió a partir de la enseñanza de la palabra de Dios. La gente no se convirtió a la experiencia del Espíritu Santo. La gente se convirtió al llamado de la palabra de Dios al arrepentimiento, que fue así como concluyó la predicación de Pedro. En la iglesia como organismo vemos, por ejemplo, una iglesia que se congrega para escuchar la palabra de Dios. Yo le tengo unas de esas notas allí en sus apuntes. Una comunidad que lea la Biblia diariamente, en forma individual, en familia y también en comunidad. Una iglesia donde nos exhortamos y nos animamos unos a otros de acuerdo a las sagradas escrituras y no basado en los pareceres o en las opiniones personales. Como organización, la iglesia produce materiales, tiene videos, tiene reuniones, tiene capacitación dentro de los programas de la iglesia, tiene una predicación bíblica que en nuestro caso como iglesia es preferiblemente expositiva. Y a propósito, no sé si ustedes han escuchado esa expresión, predicación expositiva. Ustedes se dan cuenta que en el redil predicamos casi siempre de un solo pasaje de la Biblia. ¿No se han dado cuenta que nosotros no vamos a toda la Biblia buscando dónde habla de este tema y allí habla de este tema y allí habla de este tema? Ahora, no es que esté mal uno ir a varios lugares de la Biblia, porque la Biblia está llena del conocimiento del Señor para nosotros. Pero es que queremos enseñarle a cada persona, inclusive, cómo profundizar en un solo texto de la palabra. Porque cuando ustedes le enseñan sobre, por ejemplo, la disciplina de Dios para nuestra vida moral, y lo llevan a un punto y a otro punto, usted va a su casa y después dice, oiga, ¿y cómo sé a cuál punto ir y a cuál punto no ir? Es un poco complicado, ¿verdad? No es imposible, pero es un poco complicado. Mientras que si usted lee el libro de Filipenses en orden y va pedacito por pedacito, degustando y dejando que el Espíritu Santo le ministre a través del estudio de las Sagradas Escrituras, es mucho más preciso y mucho más sano y no estamos usando textos fuera del contexto. Eso es como una técnica, si quieren, pero hace parte de nuestra comprensión y de nuestro compromiso de cómo enseñamos aquí
la palabra de Dios. Bueno, la segunda característica de una iglesia sana es que hay comunión entre los hermanos. Esta es la palabra en griego para que ustedes ya puedan descrestar en su casa. Entonces llegan ahí, la mamá la recibe esta noche y le dice: mamá, ¿usted sabe qué quiere decir koinonía? Koinonía. Y la mamá seguramente se asusta y dice: ay, no diga malas palabras, mija. Usted dice: no, no, es una buena palabra. Es la palabra del Nuevo Testamento que describe las dos realidades de la comunión entre los hermanos. En primer lugar, que adoramos juntos y vivimos para adorar y honrar al Señor. Estamos comprometidos mirando para el mismo lado, mirando para el mismo lado. Adoración a Cristo. Y en segundo lugar, que nos apoyamos los unos a los otros. Yo tengo una pregunta aquí en las notas muy importante sobre el tema de la coinonía, de la comunión entre los hermanos. Esta es la pregunta: ¿cómo creen ustedes que la teología de la prosperidad ha transgredido esta marca de una iglesia sana, la coinonía? Cuando ustedes ven estas iglesias que predican sobre la prosperidad, que un cristiano no se puede enfermar y tiene que ser rico y tiene que irle siempre, si no está muy mal, porque el verdadero cristiano va siempre teniendo más dinero, teniendo más salud, etcétera. ¿Cómo ustedes miran esas iglesias y dicen: ¿qué está mal con respecto a la coinonía? ¿Qué dirían ustedes? Eso es. Eso es. Eso es. Excelente observación. La teología de la prosperidad mueve la gente hacia el individualismo. Mis necesidades, Dios está es para mis necesidades, para prosperarme y ayudarme a mí. Pero también no solo corrompen la comunión entre los hermanos, viendo la iglesia como un centro de milagros, sino como un centro de apoyo mutuo, sino que también corrompen la comunión con Dios. ¿Cómo corrompen la comunión con Dios? Sí, adelante. Eso, exactamente. Es como cuando uno pasa por esa etapa tan difícil con los hijos que es la adolescencia, ¿no? Donde ellos lo ven a uno, pues digo yo eso con cuidado porque yo sé que no todos los adolescentes son iguales, ¿no? Todos los adolescentes son diferentes cada uno. Pero muchas veces en esa época uno siente: este muchacho me quiere nada más porque yo le doy plata. El día que le doy, feliz conmigo. El día que le digo que no, yo soy el peor papá del mundo. No hay comunión. Hay aprovechamiento, se quieren aprovechar de mí, pero no hay comunión. Entonces no hay coinonía con papá, pero también no hay coinonía con la iglesia. Se sumergen en un asunto tan individualista y tan materialista. Bueno, ¿cómo se ve la coinonía dentro de la iglesia cristiana? Como organismo, digamos, como organismo. ¿Qué cosas podríamos mencionar? Ahí hay algunas en la lista, pero si ven otras. Como organismo, ¿cómo se puede mencionar la coinonía entre los hermanos? Por ejemplo, en el primer punto, ¿a qué se refiere? Y yo pongo ahí énfasis en la palabra dispuestos, porque eso es lo orgánico, lo vital, ¿cierto? Hay amor para ayudarnos los unos a los otros. No vamos a decir al otro: no, es que a usted le falta fe, ¿cierto? Sufra porque como a usted le faltó fe, yo sí tuve mucha fe y Dios me prosperó. No, yo por el contrario voy a pensar: Dios me prosperó a mí para que yo ayude a mi hermano. Miren la forma tan diferente de verlo, ¿no? También el compartir los dones los unos con los otros, porque cada uno tenemos dones y talentos dados por Dios y nos ayudamos y nos apoyamos. También lo orgánico se ve en el compartir, preguntar cómo estamos como hermanos. Y
Saben que yo a veces veo que esperan que el pastor los llame, ¿verdad? Pero, pero es lo mismo si te llama un hermano en la fe. Está bien, yo sé que hay unas cosas de pronto confidenciales que hemos compartido con el pastor, está bien, o con nuestro líder, cabeza del ministerio, y quizás él entiende un poco más los detalles de mi aflicción, ¿verdad? Pero yo debo decir que es cuidarnos los unos a los otros, que entre otras cosas, esa expresión, unos a otros, que es una expresión bellísima del Nuevo Testamento y que está en griego en una sola palabra, la palabra alelos, alelon, que quiere decir unos a otros. En el Nuevo Testamento apóyense unos a otros, oren unos por otros, exhórtense unos a otros, ámense unos a otros, inclusive soportense unos a otros, perdónense unos a otros. Eso no es solo con el pastor, entonces en lo orgánico todos los miembros del cuerpo están conectados. En la organización, como en el cuerpo humano tiene pues organismo y organización también, ¿cómo funciona? Por ejemplo, aquí mencionamos ese hermoso ministerio que tenemos de la canasta del pan y el pez. En algunas congregaciones se llama la canasta del amor, ¿no? Que dimos un anuncio la semana pasada y mejoró. Pasamos de un mercadito a 5 mercaditos que bendijeron a una serie. Eso es organizacional, ¿no? Organicémonos, ¿cierto? Para que esto funcione y que podamos ayudar a los hermanos en necesidad. También de la administración y el presupuesto mensual hay unos fondos para eso, y los ministerios siempre están ayudando y hay grupos que ayudan. Entonces ya vamos en 2 características. Recuérdenme la primera. Una iglesia sana es una iglesia ¿qué? Fundamentada en la enseñanza apostólica del Nuevo Testamento. Segunda característica es una iglesia sana, es una iglesia ¿qué? Tiene esa palabra que aprendieron en griego, koinonía, tiene comunión de los unos a los otros. La tercera característica la tenemos aquí en la página 3, adoración gozosa y reverente. Y debemos mencionar que la adoración que vemos en la iglesia primera tenía la adoración formal, que estaba conectada con toda esta tradición del Antiguo Testamento y para la primera iglesia conectada con el templo. Nosotros ya no participamos de esa iglesia, de esa realidad, particularmente porque no somos de trasfondo judío. Entonces habían elementos formales de adoración, pero también habían elementos informales. Recuerden que en las casas no cesaban de adorar y alabar al Señor con alegría. En América Latina la tradición ha llegado a mitificar estos asuntos de la adoración, donde se ve a un Dios lejano, que hay que hacerle unos ritos, y creo que la iglesia evangélica en América Latina, aunque con mucha frecuencia nos autoevaluamos por muchos errores que vemos dentro de la iglesia evangélica, no obstante sí debemos decir que la iglesia evangélica trajo a América Latina una visión de la iglesia alegre, festiva, donde todos pueden cantar, donde se pueden dar testimonios, donde se incluían elementos más poéticos, hasta teatro. Si ustedes ven la tradición católica donde nosotros crecimos, la persona no participaba en nada, todo lo hacían allá unos señores y hace unos años hasta en latín, ¿no? La iglesia cristiana se ha caracterizado por una adoración festiva, gozosa. Bueno, si pensamos en la adoración como el tercer elemento que hemos mencionado, ¿qué elementos orgánicos y qué elementos organizacionales? Yo les digo, por ejemplo, un elemento orgánico es el testimonio, que cada persona puede contar testimonios. Me encanta cuando por el chat cuentan testimonios, como Adriana un día que vino muy preocupada y al otro día, al mediodía ya, el Señor le había respondido y habían logrado ayudarle a una situación de injusticia laboral que estaba viviendo. Eso es, digamos, vida dentro de la iglesia. Pero si ustedes miran aún aquí, eso es un objeto, ¿no? Un tambor, una guitarra, un equipo de sonido, eso es parte de la organización, pero también es parte de todo lo que es la iglesia y la adoración de la iglesia, tener sillas, tener un lugar con buen aire, con buena luz, eso también es parte de la vida de la iglesia. Si miran, ahí mencionamos varios en organismo,
reuniones, comunión no planeada entre los hermanos, dar testimonios, como dijimos, hacemos todas las cosas para el Señor y vale la pena decir esto. Adoración no es solo la adoración que hacemos como cuerpo. Cuando testificamos a un vecino, cuando ayudamos a un vecino, el otro día a mi vecino se le dañó el carro y como entre 3 vecinos salimos a empujarlo para que prendiera empujadito el carrito y ahí lo logró prender. Y es una cosa muy sencilla, pero me parece que nos va abriendo las puertas y esas personas pueden ver que estamos dispuestos a amar, a servir, a parar nuestra agenda tan ocupada y tan vertiginosa y prestar un servicio. Está obviamente la adoración de nuestra vida devocional, cuando en las mañanas nos levantamos un poco más temprano, leemos la palabra, hacemos nuestro devocional, le cantamos una canción al Señor. Había una hermana que le escribía carticas al Señor todos los días y se las dejaba por ahí en la casa. Ella vivía sola, entonces se las dejaba por ahí en la casa del Señor para que él las leyera durante el día. Y uno dice, bueno, es muy lindo como la originalidad de la adoración de cada creyente. Y bueno, es una adoración tanto alegre como también una adoración reverente. Hay como una especie de combinación en eso. Uno quiere que la iglesia sea alegre y festiva, pero que al mismo tiempo reconozca que estamos adorando a un Dios que es 3 veces santo y que es en serio que Dios tenga misericordia de nosotros, porque ¿quiénes somos nosotros para invocar el nombre del Señor? Lo hacemos porque lo hacemos en Cristo, bajo la dirección del Espíritu Santo y porque Él nos ha llamado hijos y nos ha adoptado para poderlo adorar también, pero todavía es un asunto muy serio. Es como si a usted lo escogieran para presentar el saludo a un presidente que viene de visita a la ciudad. Usted no iría vestido de cualquier forma, usted no iría, hombre, ¿cómo estás, hombre? ¿Cómo estás, Obama? ¿Cómo te va? Calidoso. Choques a 5. No, usted diría, a ver, hasta preguntaría, ¿no? Usted hasta preguntaría, ¿cómo le dice uno? No le dice, señor presidente, o uno le dice, ¿cómo está? Y quizás él mismo venga y le dé la mano a uno y le diga, no, ¿cómo está? Mucho gusto, yo soy una persona común y corriente, ¿verdad? Pero uno sí está reconociendo frente a quién está. Entonces siempre está esa combinación de una profunda alegría y gozo, pero también el temor de Dios, de saber. Bueno, en la organización, pues hay actividades en una iglesia que son para adorar al Señor y no nos debe dar nunca vergüenza de que tenemos actividades para adorar al Señor. El Señor está presente, está escuchando nuestra adoración. Le estamos diciendo que Él es santo, que Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, que nuestra vida está centrada en Cristo, que solo por Él vivimos y que solo por Él actuamos y que nuestras vidas es para Él y que creemos todo lo que dice en su palabra. Y la verdad no nos importa que personas piensan que estemos locos. Porque pasa una persona por ahí y dirá, este está hablando solo. Para ellos estamos locos. Pero proveemos lugares, momentos y actividades donde adoramos al Señor porque así nos lo ordena la palabra de Dios. Entre otras cosas, ¿sabían ustedes que esa es la orden más repetida en la Biblia? La orden más repetida en la Biblia no es diezmar. Si bien es una orden del Señor, ofrendar, diezmar, dar de nuestros recursos para la obra del Señor. Ni siquiera perdonar al prójimo que nos hace daño. Todos esos son mandamientos de la palabra del Señor. Pero el mandamiento más repetido en la Biblia es alaben al Señor, alaben al Señor. No me acuerdo, creo que más de 1000 veces que se repite, alaben, exalten al Señor, clamen al Señor, reconozcan su fidelidad y su amor. Bueno, y también las actividades deben estar debidamente organizadas para tener, digamos, no solo un espacio, sino también unas personas debidamente preparadas. Entonces tenemos un seminario donde se preparan las personas que van a presidir la celebración, tanto en la enseñanza bíblica como en la adoración, de manera que esos, digamos, usted podrá decir, no, pero ¿para qué ese ensayo de los muchachos el sábado? Ellos ensayaron una cantidad de horas, si lo que vamos es alabar al Señor. Pues bien, precisamente porque vamos a alabar al Señor, debemos hacerlo seriamente, organizadamente, bien afinaditos los instrumentos, ¿cierto? Está Jair, que es nuestro líder de alabanza, y uno dice,
Hombre, pero pues ¿para qué se preocupan? El Señor sabe que lo hacemos con el corazón. Sí, lo hacemos con el corazón, pero también lo hacemos con una guitarra, y esa guitarra debe estar bien afinada, porque un instrumento desafinado es muy desanimador para la alabanza, ¿no? Y todo debidamente aseado y organizado. Bueno, el último de las características de una iglesia sana es la evangelización continua. La palabra evangelización viene de la palabra evangelio, y nuestro Señor nos dice en Lucas capítulo 24, que es una de las 5 grandes comisiones de la Biblia: vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Así que la evangelización tiene que ser una marca de la iglesia. Entre otras cosas, es una de las marcas menos visibles hoy en día en la iglesia, porque la iglesia se ha especializado en conciertos, se ha especializado en reuniones, se ha especializado en consejería, y cada vez hay menos evangelización. Hubo una época, de pronto la hermana Carolina me la recuerda muy bien, en que cada semana había un culto evangelístico en las iglesias, casi siempre domingo en la tarde. Entonces en la mañana veníamos a recibir palabra y a adorar al Señor, y en las tardes traíamos los amigos que tenían preguntas sobre la fe, y se invitaba generalmente a algún predicador con mucho fogosidad, que explicara de manera sencilla el evangelio, algunas veces que contara su testimonio de cómo el Señor le sacó del alcoholismo, de un hogar disfuncional, cómo Dios bendijo su vida ante la pérdida de un hijo, y eso ayudaba a que los creyentes estuvieran permanentemente compartiendo su fe con los no creyentes. Hoy en día muchos de los amigos, hasta familiares, ni siquiera saben que esta persona participa. A veces hasta se encuentran en una iglesia y los dos se asustan. ¿Ves? Es que vos eras cristiano, ¿ves que vos eras cristiano? Y hacía 25 años trabajando en la misma empresa. Entonces, una marca de una iglesia sana es que es una iglesia intencional en la evangelización. Y debemos decir que en lo orgánico, intencional en la vida de los creyentes. No es para volvernos súper agresivos, impositivos, de esas personas que cogen un megáfono en el descanso del trabajo. En los trabajos generalmente dan un breakcito por ahí como a las 10 para un cafecito en el almuerzo, y hay cristianos que se llevan el megáfono para la empresa: arrepiéntanse, pecadores, se van para el infierno. Yo no creo que es la mejor forma de predicar. Creo que es ganándonos la persona con amor, con amistad, muchas veces con servicio, pidiéndole al Señor dirección para el mejor momento. Pero creo que si somos un cuerpo, todos los miembros del cuerpo debemos evangelizar. No piensen que esto es tarea solo de los pastores, porque cuando Mateo 28 dice: vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones, es una orden para toda la iglesia, no solo para algunos en la iglesia. Claro, hay algunos, y eso es lo organizacional, que están más entrenados, que organizan reuniones especiales. Aquí hablamos, por ejemplo, de la obra social como la oportunidad de hacer emprendimientos de evangelización, donde primero servimos y nos ganamos el derecho a hablarles del evangelio. Adriana participa en la obra social del Pacífico, y todos estos niños ellos llegan a jugar, ellos llegan porque se les da comidita, pero poco a poco ellos mismos van haciendo preguntas, van pidiendo oración, o la mamá de uno de los niños viene. También las misiones son algo que la iglesia organiza y presupuesta y capacita para enviar personas a misiones nacionales y también transnacionales o transculturales. Bueno, queremos que Dios nos ayude a ser una iglesia sana. Repasemos los 4 elementos de una iglesia sana. Si quieren, repásenlos en sus notas. Un pequeño examen. Una iglesia sana, y vamos a escribir esos 4 elementos aquí. Una iglesia sana es una iglesia que tiene enseñanza y entendemos bien la palabra apostólica, ¿no? Segundo componente, es una iglesia sana, es una iglesia que
tiene koinonía. ¿Les gustó la palabra? Tercer lugar, una iglesia sana es una iglesia que tiene ¿qué? Adoración. ¿Y cómo se caracteriza esa adoración? Gozosa y reverente. Y finalmente una iglesia sana es una iglesia que evangeliza continuamente. Y por supuesto, estos elementos tienen elementos tanto orgánicos como organizacionales. Eso es. Rápidamente quiero también anexar algo en nuestra reflexión de lo que yo llamo prácticas saludables. Porque para ser sano, también es importante ser saludable. A veces yo digo que la iglesia nunca es sana totalmente. Yo no sé si están de acuerdo conmigo en eso. O sea, todo lo que está vivo se enferma. Y yo pienso que nosotros, tal vez que ya somos adultos, no sé, hay esos muchachos de 15 años, con esos cuerpos 0 kilómetros, quizás no les duele ni una muela, ¿no? Es verdad eso de que no les duele ni una muela. Pero bueno, de todas formas, uno avanza en la vida. Y si a uno le hicieran un examen, algo le encuentran, ¿no? Que usted está bajito de triglicéridos, que tiene no sé, que un poquito el colesterol, o que la columna, siempre un cuerpo vivo siempre tiene algo. Bueno, algunos tenemos problemas un poco más graves que nos tienen en cosas médicas, pero siempre un organismo, por supuesto, debe ser sano y puede ser sano, pero entendido la salud como algo que frecuentemente está esforzándose por mejorar, proteger, balancear, ¿cierto? La dieta, por ejemplo, no comer tanto chicharrón, por ejemplo, ese tipo de cosas, más sano. Pero también la iglesia ha de ser saludable. Y yo insisto en que esto debe generar prácticas, y yo llamo prácticas saludables. Yo resumo las prácticas saludables de la iglesia en 3 y que yo aspiro a que ustedes las vean muy claramente dentro de esta congregación. Porque las prácticas saludables dan cuenta de la salud, ¿cierto? Una práctica saludable en el cuidado del cuerpo, por ejemplo, ¿cuál sería? Hacer deporte. Entonces usted puede tener una persona muy sana, pero que no hace deporte y usted cree que ¿qué va a llegar a pasar? O digamos la dieta, que yo no soy muy buen ejemplo, para ser sincero, comer a tiempo, siempre dicen que la disciplina en que a la misma hora, dicen también el cuidado de no comer pura grasa, ¿cierto? Y que el almuerzo fue chicharrón con una canasta de arroz y frijoles, y no comió lechuga ni nada verde, por Dios. Entonces, también el balance, ¿cierto? Que haya vegetal, que haya minerales, que haya proteína, que haya vitaminas, eso también, ¿cierto? También hablan de la cantidad, ¿no? ¿Cierto? Y que no sea como el que se comió una tremenda bandeja paisa de 4 metros y después una Coca-Cola dietética, porque es que está cuidando la línea. O sea, las prácticas saludables de una iglesia son lo que la iglesia dice, mire, vea que nosotros somos saludables. Y yo creo que esas prácticas se agrupan en 3 componentes. Un primer componente en lo doctrinal. Y yo digo que tiene doctrina bíblica y pública. Ya habíamos mencionado que la sana doctrina debe ser lo que fundamenta la iglesia, pero debemos decir que también la doctrina que es pública. En las iglesias que no son sanas, los pastores no publican la doctrina. ¿Ustedes creen que por qué? Es decir, no ponen en su página web, esto es lo que nosotros creemos.
O no le dan un folletico a los visitantes, mire, esto es lo que nosotros creemos. ¿Creen que por qué no lo hacen? Claro. Y porque mañana llega el superapóstol, el superprofeta, y ellos se montan en ese bus. ¿Por qué? Porque ese bus está dando resultados. Si hubieran publicado en su página que ellos no creen en algunas cosas, se bloquearían el camino a un asunto realmente de manipulación doctrinal. Una iglesia saludable tiene la práctica de publicar su doctrina, que genera a veces preguntas, ay, en esta iglesia creemos tal, sí, en esta iglesia creemos tal cosa, cuando quiera hablamos un poco más de eso, ¿verdad? Porque hay iglesias que ya no están creyendo en el infierno, hay iglesias que ya no están creyendo en la segunda venida del Señor, hay iglesias que no creen en la autoridad y suficiencia de las Sagradas Escrituras. Y la palabra profética de un individuo por allá llega a tener más peso que la misma palabra de Dios. Y ahí está un pastor que resultó diciendo que el Señor le había revelado que podía tener 2 mujeres. Y como el Señor se lo reveló, ¿quién pelea con eso? Dios mismo se lo reveló. Ahora, si él hubiera puesto en su declaración de fe que creemos en el matrimonio como nuestro Señor lo enseñó desde el principio, varón y mujer los hizo, entonces él tendría que estar comprometido. Y hasta los hermanos lo podían echar de su responsabilidad de pastor porque faltó a la sana doctrina. Entonces no publican la doctrina porque les conviene tener ahí eso siempre ahí como ahí en ciernes para lo que ellos quisieran hacer. La doctrina bíblica y pública. Segundo elemento de una práctica saludable de la iglesia tiene que ver con la administración de los bienes. Una administración sana, yo digo pulcra y participativa. Pulcra porque se somete a los estándares establecidos por el gobierno nacional para el manejo de una contabilidad, la operación de una organización. Por ejemplo, en Colombia, toda organización debe tener una representación legal. En esa representación legal se establecen unos estatutos. En esos estatutos se dice cómo se van a manejar las decisiones y los bienes de esa institución. La verdad es que muchas iglesias tienen eso, pero se lo pasan por alto. Entonces no hay pulcritud. Sus estatutos dicen que deben hacer una asamblea con todos los miembros y ellos deben proceder a votar por un presupuesto cada año, pero eso nunca se ve. El pastor hace ahí sus cosas y maneja sus platas y todo lo demás, que me parece una cosa muy responsable en muchas iglesias, porque es poner al siervo de Dios en una tentación muy grande. Yo lo digo en una forma quizás un poco dramática. Yo digo que es como pedirle a un pastor que aconseje a una dama que está desnuda. Pastor, aquí le traigo esta amiga para que usted la aconseje. La muchacha está desnuda y de pronto está bien bonita. Pastor, pero yo la traigo es para que usted ore por ella. Saben que yo pienso que es lo mismo que pasa en muchos de aspectos administrativos de algunas iglesias. Le dicen, pastor, no nos dé cuentas de las platas, usted llévese toda la ofrenda para la casa, y usted administre y usted pague las cuentas y usted ve a ver cuánto gana. ¿Qué tentación en la que se está poniendo ese hombre? Si él no ha podido pagar el estudio de sus hijos, si de pronto quiere comprarse un pantaloncito, si de pronto lo están acosando unas deudas, y nadie contó la ofrenda, y la misma iglesia le dice póngalo en su cuenta, eso termina siendo una tentación desastrosa para los pastores. Por eso en nuestra congregación nosotros decimos, los mismos pastores decimos, nosotros no tocamos la plata, no necesitamos esa tentación, es muy delicado. Asignémosle un salario al pastor, siempre tratando de que sea decente y coherente con sus responsabilidades y necesidades, pero que otros, ojalá un comité de personas con capacidad de manejar y experiencia, no menos de unas 2 o 3 personas, más de una persona para que, entre varios, y que esas personas cambien cada 2 o 3 años para que haya, digamos, suficiente veeduría y transparencia en el manejo. Una práctica saludable de una iglesia es tener una administración sana y pulcra y participativa, porque no lo maneja solo el pastor.
Para mí es uno de los errores más grandes que se está cometiendo hoy en día en la iglesia evangélica aquí en Colombia en particular. Y la tercera característica o bloque de prácticas saludables, porque cada uno de estos tiene una serie de prácticas saludables, tiene que ver con el reconocimiento de pastores. Y debe ser uno que dé cuenta de un proceso y de una rendición de cuentas. A veces yo le pregunto a un pastor, ¿cómo sabe usted que es pastor? Y muchas veces esa persona con toda razón me responde, Dios me llamó. Y eso está muy bien, porque la palabra de Dios habla del llamamiento al ministerio. Está bien. Pero ¿hubo alguien que verificó ese llamamiento? ¿Hubo alguien que verificó el crecimiento y demostró el carácter y vio las cualidades de esa persona para el ministerio? Y en algunas congregaciones es que un día el pastor con un don profético, o apostólico, o evangelístico, qué sé yo, le dijo a una persona ahí sentada, desde hoy tú vas a ser pastor. Y eso, con todo y lo respetable que puede ser, porque creemos y respetamos esas prácticas religiosas, no obstante uno dice, un momento, si es un verdadero siervo de Dios, ¿qué piensa la iglesia de él? Porque de repente no tiene buen testimonio, de repente no tiene un carácter maduro. En segundo lugar, ¿cómo se prepara para una labor tan difícil? Ha ido a un seminario, ha estudiado la palabra de Dios con profundidad. Una de las cosas más importantes que dice la Escritura es que no sea un neófito, que no sea un nuevo, un recién convertido, lo traduce la versión internacional. Conocí en estos días la historia de un pastor que con mucha tristeza comentaba, después de que cayó y falló, pero fue restaurado, gloria al Señor. Pero después de 20 años de haber pasado muchas cosas, él dice, ¿saben cuál fue el error más grande que cometieron conmigo? Que al ver mis capacidades, mi carisma, mi capacidad de hablar con la gente, mi capacidad de llevar gente a Cristo, me pusieron de pastor a los 2 años de convertido. ¿Sí? 2 años de convertido y ya le entregaron una iglesia para pastorear. Es como a un niño ponerlo a manejar el presupuesto de la familia. El niño va a terminar comprando chocolatinas y bombones pensando que está haciendo bien y destruyendo la economía familiar. Entonces, ¿en qué forma se han reconocido estos pastores? ¿Qué proceso se ha tenido? Aquí en nuestra congregación, el pastor Jairo ha tenido un proceso muy bonito de ser estudiante, practicante, de ser posteriormente practicante, de ser obrero por 3 años, después de ser nombrado pastor en una posición, después pastor en otra posición. De modo que uno puede ver como 7 años de madurez y crecimiento supervisado para poder decir, ya es capaz de conducir una congregación. ¿Se dan cuenta que, ahora, eso no quiere decir que no puede haber problemas, porque seguimos siendo seres humanos frágiles y débiles? Sin embargo, sí podemos dar cuenta de una práctica saludable, cómo se preparan, se capacitan y se escogen los pastores. Porque así como hubo un proceso de capacitación, si un día Dios no lo quiera, hay una falla, pues las personas que dirigieron ese proceso son las encargadas de llamarle la atención a ese hombre y no incurrir en cosas tan tristes como las que han pasado. Entonces, vemos que la iglesia sana tiene prácticas saludables y hemos mencionado prácticas saludables en 3 áreas fundamentales de la iglesia para que defendamos y luchemos por eso, porque ustedes están preparándose para ser miembros. Luchen porque esta iglesia defina su doctrina y la publique. Luchen porque esta iglesia tenga una administración sana, pulcra y participativa, no en una sola persona, por querido que sea, debe haber un grupo de personas nombrados debidamente que administren periódicamente los bienes de la iglesia. Y en tercer lugar, el reconocimiento de los pastores que dé cuenta de un proceso y de rendición de cuentas conforme a ese proceso. Bueno, son prácticas saludables, seguramente hay otras, pero que nos ayudarán mucho a ser una muy buena iglesia. Bueno, hasta ahí queda nuestra lección de hoy. Ahora, tarea. Ay, 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 muy bien. Tarea. Bueno, como tarea, ustedes van a quedar responsables de leer este artículo. Juan Darío, por favor. La iglesia
es un ejército de sacerdotes, basado en un texto de Pedro, capítulo 2, que usa un lenguaje metafórico muy hermoso y muy profundo del Antiguo Testamento, aplicado a la iglesia, diciendo que somos nación santa y real sacerdocio, que anunciamos las bondades y las virtudes de nuestro Señor. Bueno, ustedes leerán ese artículo en casa y podrán profundizar y pensar un poco más. Y verán que a través de nuestro curso, conforme vamos avanzando en los diferentes temas, van a poder seguir avanzando. Bueno, hasta ahí nuestra lección de hoy, pero quiero abrir un pequeño espacio para preguntas.